a todos y que Dios siga derramando bendición en esta tarde sobre la iglesia. Amén. Para nosotros es una alegría poder estar hoy con ustedes y poder compartir un culto y poder disfrutar de la bendición que tienen ustedes en esta casa. Amén. Recuerdo que yo les visité hace unos años ya, estaba de pastor, creo, el hermano José de Chiribella, que era como una casa, una planta baja, hace unos años de esto, y tuvimos un culto muy bendecido, y la verdad que estamos contentos de poder ver cómo la iglesia sigue caminando. Esta obra es imparable, ¿no? Amén. Bueno, digo que esta obra es imparable. Amén. Que no hay nada ni nadie. Luego me escucharé bien, ¿eh? Es que yo empiezo así, pero luego ya verán ustedes, ¿vale? Soy como un motor Perkins, estos antiguos que empiezan muy despacio, pero luego, amén. Bueno, pues como les decíamos, como ha dicho el hermano Machín, hace ya muchos años él estaba de pastor en Moncada y él me invitó para administrar un retiro, creo que fue en Cullera, puede ser, en Cullera, amén, y tuvimos un retiro marcado por Dios, hace ya muchísimos años, amén. Aunque soy de Barcelona, ya soy mitad catalán, mitad valenciano, porque ya llevo ya unas cuantas iglesias aquí pastoreadas, hace ya lo menos 12 años, el Señor me trajo a pastorear una iglesia, la iglesia de Vall d'Uixó, y terminando de pastorear, pues no me dejaron irme y me plantaron en la iglesia de Burjasot, amén, ahí estuve también de pastor, y hace 3 años y medio, esa niña que ven ustedes ahí, que tiene toda mi cara, tenía 3 meses, va a hacer casi 4 años, tenía 3 meses, era un bebé, cuando Dios nos llamó a pastorear la iglesia de Oliva. Y estuvimos pastoreando la iglesia de Oliva 1 año y medio, y me han hecho la misma jugada cada vez que bajo esta zona, ya sé que tengo que hacer dos iglesias seguidas. Y cuando salí de Oliva, el responsable me dijo: no te puedes ir, y nos plantaron en la iglesia grande de Castellón. Allí llevamos 2 años de pastores recibiendo mucha bendición y haciendo la obra del Señor. Amén. Estamos 3 años y medio fuera de casa, fuera de nuestra tierra, fuera de nuestra familia, fuera de todo lo nuestro, pero nos sentimos como en casa, porque cuando se hace la voluntad del Señor, amén, uno está bien. Amén. Bueno, pues yo tengo una palabra de Dios para todos vosotros. Si tú me preguntaras: Ismael, ¿tú qué eres? Pues yo te podría decir muchas cosas y te diría: pues soy un siervo de Dios, soy un obrero de la zona de Valencia, soy pastor de la iglesia grande de Castellón, soy el ministro del Evangelio, el embajador de su reino. Todo eso está bien, está bien. Pero si tú me preguntaras: Ismael, ¿tú qué eres? La respuesta que yo te daría, sin dudarlo, te diría: yo soy un hijo de Dios. Todos los que habéis traído Biblia, ninguno habéis traído Biblia, ¿verdad? Bueno, o Biblia electrónica en el móvil, me acompañáis para hacer lectura a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, y leemos en el nombre de Jesús. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la diestra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice el versículo 6, hecho. Está hablando del verbo, ¿verdad? Está hablando del primogénito. Porque Cristo, como hijo unigénito, no ha sido hecho. Él es eterno, ¿verdad? Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Estás de acuerdo? ¿Jesucristo es superior a los ángeles? Vamos a leer en el mismo libro, en diferente capítulo, a ver qué pasa. Capítulo 2, versículo 9 dice así: pero vemos aquel que fue hecho, está hablando del mismo, un poco menor que los ángeles. Tomen asiento, por favor. Acabamos de presenciar un accidente bíblico. Dos versículos se acaban de chocar frontalmente. Parece ser que el escritor a la carta de los Hebreos, un día escribiendo bajo la inspiración, revelación e iluminación, para ser correctamente, hermenéuticamente, en el capítulo 1, versículo 6, decide hacer una declaración universal, y él dice: Jesús es superior a los ángeles. Pero cuando llega al capítulo 2, en el versículo 9, parece ser como que el mismo escritor del mismo libro cambia de opinión. Dice: me lo he pensado mejor. Jesús es un poco inferior que los ángeles. Mi pregunta en esta tarde es la siguiente: ¿Dios es un Dios de confusión? Por lo tanto, creo que Dios, aún en esta aparente contradicción, algo nos va a enseñar. Amén. La carta a los Hebreos ha sido una carta muy discutida, no en cuanto al contenido doctrinal que hay en ella, pero sí en cuanto a quién ha sido el autor a la carta de los Hebreos. Durante años, décadas y siglos se barajaron muchos nombres hasta que Orígenes, uno de los padres de la iglesia en el siglo III, dio la respuesta más certera, y él dijo: solo Dios sabe quién escribió la carta a los Hebreos, porque lo que Dios esconde no hay hombre que pueda descubrirlo, pero lo que Dios descubre no hay hombre que pueda esconderlo. Algunas tradiciones quisieron atribuir la autoría del libro a Apolos, aquel gran orador de Alejandría, el pico de oro, un hombre muy instruido y un conocedor del griego clásico de alto nivel. Venía de Alejandría, la cantera de los predicadores, donde se inventó ese método de interpretación griego alegórico que tanto nos gusta en Filadelfia, del Aiquien, del trono, de la corona de te mato y me matas, y todos nos matamos y no matamos a nadie, y no llegamos a ninguna parte, sino solamente a pellizcarnos, emocionarnos y gloria al Señor. Otras tradiciones, dame un poquito más, se atribuyeron o quisieron atribuírselo a Levita. Perfecto, ahora sí, Dios te bendiga, muchas gracias. Era Bernabé, que era un levita de Chipre, un hombre muy versado en las escrituras, y al haber sido levita era un conocedor había tenido un contacto muy directo con los sacerdotes de Israel, era un conocedor del sistema de sacrificio, y algunos querían atribuir esa autoría a Bernabé. Como no, hermanos y hermanas, en un libro de doctrina tenía que aparecer el coruso de la doctrina, el apóstol San Pablo. Algunos dijeron que Pablo lo escribió en hebreo, en lengua hebrea, y que Lucas, que era su biógrafo personal, lo tradujo al griego koiné, al griego sencillo. Y así se estuvieron barajando todos estos nombres hasta que se planteó el problema. El problema que se planteó era que se tenía que tomar la decisión de si este libro entraba dentro de las páginas del canon bíblico o se excluía por una vez del canon bíblico. Y para que el libro entrara dentro de las páginas del canon bíblico tenía que cumplir 5 requisitos, pero 2 de ellos, que se llamaba el primer filtro, era esencial. Y era que el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol, o por lo menos por una persona que el apóstol le hubiera delegado autoridad. Y claro, hermanos, viendo el pueblo, escuchen esto, viendo el pueblo que el libro corría el peligro de perderse, amando el pueblo más al libro que al autor,
dándole el pueblo más importancia al mensaje que al mensajero, dejó que el nombre del apóstol recobrara fuerza para así poder abrazar dentro de las páginas del canon bíblico este libro tan amado y tan instruido por todos nosotros. Todo porque un pueblo entendió algo, que más importante que el mensajero es el mensaje. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, muy extraño. Estoy viendo cosas que incluso me están haciendo daño, hermanos. Porque miren, a los hombres de Dios hay que darles su lugar, su valor y su respeto. Pero toda la gloria le pertenece a la palabra de Dios. Estamos endiosando a ciertos hombres de tal forma que hoy parece ser que necesitamos tirar de cartel para poder llenar, o que un evento tenga éxito, tenemos que traer al último famoso del momento. Los auditorios se vuelven sensibles o indiferentes dependiendo de quién va a subir al púlpito en ese momento. Tengo que deciros que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenece a Dios y su palabra. Los hombres somos simples administradores de la gracia de Dios. No tenemos nada, hermanos. ¿Os acordáis cuando Cristo se transfigura? La Biblia dice que Jesús sube al monte Tabor y allí comienza a transfigurarse, y dice el texto, su rostro resplandece y sus vestidos se emblanquecen. Gloria al Señor. Hay una diferencia entre resplandecer y emblanquecerse. Resplandecer quiere decir brillar con luz propia, pero ¿saben por qué el vestido brilló? Fácil, porque el rostro reflejó en él. Gloria al Señor. Si tenemos un poquito de brillo, hermanos, haciendo algo, no es porque tengamos luz propia, es porque el sol de justicia está reflejando sobre nosotros. Dijo un anciano de la obra, tiene tanto poder el sol que es capaz de golpear una lata vieja del campo y hacerla brillar. Si en esta tarde vieres un poquito de luz en esta lata vieja, no es porque yo tenga nada, es porque su gracia se refleja sobre mí, porque todo lo que tenemos es prestado y toda la gloria le pertenece a nuestro Dios. Este libro consta de 13 capítulos. Pónmela aquí un poco. Soy un poquito, perdóname. 6 habla de su obra, 7 habla de su persona. La estructura del libro ya nos está dando un mensaje. Nos está diciendo, su obra es grande, pero su persona es más grande que su obra. Hay quien tiene muy buena obra, pero su persona deja mucho que desear. Dice el libro de Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Seguro que era alto y sublime, os lo voy a describir como yo me lo imagino. Tendría barandas de marfil, escaleras de mármol. Era bonito, tallado con adornos, tenía un arco iris, piedras preciosas engastadas, luces de colores, relámpagos que te embelesaban. Pero de algo estoy seguro, que por muy alto y sublime que fuera el trono, el que estaba sentado en el trono era más alto y más sublime que el trono. Hoy lo voy a decir, hermanos, estoy viendo a tronos que son más altos que los reyes que se sientan en ellos, pero también veo a reyes que superan al trono en el que se están sentando. Dímelo más fácil, Ismael, te lo voy a decir más fácil: que tu alabanza tenga ritmo, compás y melodía, pero que tu oración en el privado sea más grande que tu alabanza en público. Que tu oración en la iglesia sea bonita y adornada, pero que tu oración en el privado sea mucho más grande que tu oración en el público. Que mi mensaje tenga retórica, elocuencia, léxico, homilética, hermenéutica y todas las éticas correspondientes, pero que mi vida se equilibre con lo que estoy predicando. Porque hoy hay tronos que son más altos que los reyes, pero hay reyes que superan al trono en el que están sentados. Gloria al Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces, esta palabra se parte en 2 términos. Dios habiendo hablado polímeros y habiendo hablado políteros. Gloria al Señor. Dios habiendo hablado polímeros quiere decir en muchas partes. La gente religiosa cree que la voz de Dios solamente se puede oír en un culto, desde un púlpito, de la boca de un predicador. Y yo digo que sí, que la voz de Dios está en la boca de los siervos, pero también está en la alabanza de estas hermanas, también está en la oración de un anciano y en la boca de un niño, porque Dios es tan sencillo en su forma de hablar que si quieres escuchar a Dios no necesitas traer a ningún predicador famoso. Terminamos el culto y nos vamos todos a la calle y miramos al cielo, y cuando
cuando miremos el cielo todos vamos a oír la voz de Dios, pues está escrito en el Salmo: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Sálgase usted a la calle, mire al cielo, el cielo le está dando un mensaje a usted. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana le está diciendo: detrás de esta grandeza hay un Dios grande, detrás de esta inmensidad hay un Dios inmenso, detrás de esta perfección hay un Dios perfecto, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Dios, habiendo hablado en muchas partes y habiendo hablado en muchas fracciones, en muchas porciones, hermanos, Dios es tan sumamente sabio que en su infinita sabiduría no le otorgó la totalidad de la verdad a un solo hombre, para que no pudiera apropiarse de ella, comprarla, venderla o alquilarla según su capricho, su interés. No, Dios se fue revelando en revelaciones progresivas al hombre, con fracciones. A Adán le reveló la simiente, a Abraham le habló del sustituto, a Isaac le habló de la obediencia del hijo, a Jacob en su cántico profético le señaló la tribu, a Isaías le habló de la ciudad y de la familia, a Ezequiel le mostró el valle de los huesos secos, las aguas salitrúferas, el templo milenario, la restauración de las naciones, a Daniel el orden de los imperios, el macho cabrio, el cuerno de carnero, el orden de las resurrecciones, a Oseas la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a Joel el derramamiento del Espíritu de los últimos tiempos, y a Jonás los 3 días que el Hijo del Hombre iba a estar en las entrañas de la tierra, pero estaba escrito en el Salmo: era imposible que su santo viera corrupción y que las ligaduras del Seol pudieran retenerlo, y suelto en los dolores de la muerte Cristo, que murió como el Cristo sufriente, resucitaría como el Cristo glorificado, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo a los demonios. A Él sea toda la gloria. Y Él dijo: escoged. Si queréis ir por vuestra cuenta vais a ser una pequeña fracción nada más, pero si decidís uniros todos juntos vais a componer algo glorioso, la gran verdad de Dios revelada al hombre, que es su bendita y santa palabra. Y como Dios es tan sabio, cuando Él diseñó la iglesia, la diseñó así: a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a algunos le dio dones, talentos, a cada uno nos ha dado un talento, un don o algo. Todos somos una pequeña, ponme el fondo un poquito más alto, una pequeña fracción de Dios, pero Él ha dicho: si tú quieres ir por tu cuenta vas a ser una pequeña fracción mía, pero si te unes con tu hermana y con tu hermana vas a componer algo muy grande, muy glorioso, un cuerpo llamado iglesia con una cabeza llamada Jesucristo. Gloria al Señor. Dios, habiendo hablado en muchas partes y habiendo hablado en muchas porciones y habiendo hablado de muchas maneras, el libro de Job dice de 2, de 3 y aún de 4 maneras habla Dios. A ver si coincidimos. Creo que vamos a coincidir porque somos del mismo espíritu. Dios habla en sueños. Yo hubiera dicho: venga, eso. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía. Lo voy a repetir: Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía. Pero en la enfermedad, en el dolor, en el luto, en el valle de sombra, en el horno de los leones y en el foso de fuego, en el horno de fuego y en el foso de los leones, la voz de Dios también está. Quiero deciros algo, hermanos, antes de continuar, para que nadie se cree un falso concepto de mi persona. Los que me conocen estrechamente en Barcelona, como el hermano Bichel y estos hermanos que me han visto nacer y crecer en el ministerio, saben que si yo definiera el ministerio que Dios me ha dado, y vamos a coincidir, yo me defino como un ministerio pentecostal. Creo en la unción de Dios, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en las lenguas, creo en las visiones, creo en las profecías, creo que los demonios salen de los cuerpos en el nombre de Jesús, creo que las enfermedades se sanan en el nombre de Jesús. Somos pentecostales, ¿sí o no? Aunque últimamente se está levantando, hermanos, una generación que está diciendo que son cesacionistas, que los dones son emociones o psicología. Yo estoy emocionado muchos años. Creo en la
una continuidad de los dones. Creo que Dios no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Creo en su gloria, en su poder y en la autoridad de su nombre. Y hoy se están levantando, hermanos, hermanos que están levantándose con doctrinas extrañas. Cuidado, la gente, las nuevas generaciones no tienen el anhelo de buscar los dones del Espíritu como antaño, y todo esto me está preocupando y estoy buscando el porqué, y he llegado a una conclusión personal. Digo personal, esto es personal mío, es que somos lo que comemos, y estamos comiendo tanta teología, tanta doctrina, tanto predicador extraño a través de las redes sociales, que se está muriendo del subconsciente del Espíritu, el deseo del mover del Espíritu Santo. Pero creo que llegó el tiempo de resurgir de nuevo en lo que fuimos antaño, una misión de fuego, de poder, de gloria, de señales, de autoridad. Oh, tenemos un grave problema en la doctrina. Algunos se denominan judíos mesiánicos, dicen que la gracia no es suficiente, que hay que agregar la ley como método de santificación, pero la Biblia dice en Gálatas que el fin de la ley es Cristo. Otros hermanos dicen que son cesacionistas y son calvinistas, que la salvación no se pierde, pero mi Biblia dice: de la gracia habéis caído. Mi Biblia dice: guardar la salvación con temor y temblor. Otros se van al otro extremo, neopentecostales locos que estiran brazos, piernas, que inventan profecías de la información que reciben en la puerta. Pero tengo que deciros que en Filadelfia no somos judíos mesiánicos, ni tampoco calvinistas, ni neopentecostales locos. Somos pentecostales apostólicos que guardamos la doctrina y la enseñanza que nuestros ancianos nos transmitieron. Me siento indignado de ver a 4 niños jóvenes que se han leído 2 libros y se creen los portadores de la verdad absoluta y están menospreciando el trabajo de nuestros ancianos, que de la nada levantaron un gigante llamado Filadelfia. El que no esté de acuerdo con nosotros, que se marche. Habiendo dicho esto, ya ven que soy un apologista de la fe pentecostal, pero no soy un pentecostal loco. Sé lo que predico. Predico un evangelio que cuando llueve, llueve para justos y para injustos. Y cuando sale el sol, sale para creyentes y para incrédulos. ¿Me dejan que continúe con el mensaje? A ver si puedo llegar al final, ¿vale? Necesito que me ayuden, ¿amén? Porque en Castellón me tienen explotado. Llevo 2 años, tengo 5 cultos, pero hago 7. Y me hacen predicar todos los días. Ya no sé ni qué predicarles. He predicado toda la Biblia, ya no sé ni predicar. Dios habla en sueños. Acompañadme. La Biblia está llena de hombres que soñaron grandes sueños. Dice la Biblia: José el soñador, y soñó José un sueño. Y aquí yo ataba manojos de trigo con mis hermanos, dice, y vuestros manojos estaban alrededor del mío, y el mío estaba en medio, dice, se ponía derecho y se elevaba de tierra, y los vuestros se inclinaban al mío. Dicho de paso, si quieres el reconocimiento de la gente que te rodea, resalta estas virtudes. Camina derecho en el Evangelio y levántate de tierra, sé un poquito más espiritual. Pero yo decía que lo de alrededor, lo terrenal, se inclina es fácil, porque por desgracia el sistema religioso que hemos formado funciona así. Donde hay talento la gente se inclina, donde hay don la gente se vuelve loca y se piensa que un buen predicador es alguien espiritual, un buen salmista es alguien espiritual, y la espiritualidad no se mide por el don que yo manifiesto en un púlpito, sino por el fruto que yo vivo en la calle. Pero sabes, el sistema religioso lo inclinas con el talento, pero el cielo solamente
reconoce una cosa: la integridad del alma y del corazón. Y dice la Biblia, y soñó José otro sueño. He aquí el sol, la luna y las estrellas se inclinaron a él y lo reconocían. José ya no inclinaba solamente lo terrenal por el don que tenía de interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver misterios. José inclinaba al cielo porque en su corazón había pureza e integridad del alma. Y te voy a decir algo: es mejor el aplauso del cielo que el aplauso de la tierra. Prefiero llevarme la indiferencia del pueblo, pero el aplauso de Dios. ¿De qué me sirve traer el mejor de mis mensajes en esta tarde si cuando llegue a la casa pastoral y me encierre con Dios me llevo su reprensión? Prefiero llevarme la molestia de una iglesia, pero cuando entre en mi habitación me diga: pasa, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Dios habla en sueños. ¿Estáis de acuerdo? Acompañadme. Dios habla en sueños. José iba huyendo y dice la Biblia de Jacob, y puso una piedra en medio del desierto y se echó a dormir y tuvo un sueño. El sueño era la escalera que conectaba el cielo con la tierra. La escalera es Cristo, sin duda alguna. Conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno, porque dentro de Jesús todos sabéis que habían dos naturalezas, la humana y la divina, inmezclables e indivisibles. La humana no se diviniza convirtiéndose en un semidios, ni la divina se humaniza convirtiéndose en un superhombre. No, Jesús toma la parte humana y con la parte humana toma la mano del cabañal, y con la parte divina toma la mano de Dios y se convierte en el sumo pontífice, en el puente de conexión y reconciliación entre Dios y los hombres, porque Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. Te lo repito: Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. Gloria al Señor. Dios habla en sueños. Ya no me siguen. Aún no he empezado. Dios habla en visiones. La visión por excelencia del año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines que daban voces el uno al otro y decían: Santo, 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 Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué culto, hermanos. Los serafines están viendo santidad y gloria, pero el profeta entra dentro del mismo culto y mira lo mismo, el mismo predicador, las mismas alabanzas, la misma membresía, el mismo local, y ve diferente. Dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando entre un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Te das cuenta, dentro del mismo culto, con el mismo predicador, con los mismos salmistas, con la misma membresía, con la misma música, dos visiones diferentes. Uno ve santidad, el otro ve pecado, inmundicia. ¿Cuál es la diferencia, cabañal? Unos están cerca, los otros están lejos, y esto no se ve igual estando cerca que estando lejos. La vida cristiana no es igual desde cerca que desde lejos. Las heridas no se pasan igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Las pruebas no se aguantan igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Las alabanzas de estas hermanas no las escuchan igual los que están cerca de Dios que los que están lejos de Dios. Los mensajes de los predicadores no tienen el mismo sabor para los que están cerca de Dios que para los que están lejos, porque los que están cerca ven de una forma y los que están lejos lo ven de otra forma. El que lo mira de lejos lo ve sin atractivo ni hermosura, pero el que lo mira de cerca lo ve como blanco y rubio, señalado entre 10.000. El que lo mira de lejos ve sus ojos como llamas de fuego, pero el que lo mira de cerca ve sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. El que lo mira de lejos ve de su boca una aguda espada de dos filos, pero el que lo mira de cerca ve sus labios como lirios que destilan mirra fragante. El que lo mira de lejos ve sus pies como el bronce bruñido, refulgente de un horno, pero el que lo mira de cerca ve sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. El que lo mira de lejos lo ve como raíz de tierra seca, pero el que lo mira de cerca lo ve como el renuevo de Isaí. Si lo miras de lejos lo verás como un cordero enmudecido que va al matadero, pero acércate y lo vas a ver diferente. Lo verás como el león de la tribu de Judá. ¿Quieres bendición? ¿Quieres gloria? ¿Quieres experiencias? ¿Quieres amplitud? ¿Quieres una nueva visión? No te acerques al pastor, ni al sistema, ni a la administración. Acércate a Dios. Él tiene gloria para tu vida. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. Y Dios habla
Cuidado, que eso pesa lo que he dicho. No creo en los farsantes. ¿Cómo se llama tu madre, niño? Se llama María. ¿Y tu padre? Emilio. Hay una Emilia aquí, una María aquí, para que veas que es Dios. Su marido se llama Emilio. Farsante. No creo en la psicología tampoco, hermanos. Miren, yo llevo 14 o 15 iglesias pastoreadas ya. He tratado con mucha gente. He dado la vuelta a España, Francia y Portugal 30 veces ya. He estado en todas las zonas, en todos los. Y cuando entro en la iglesia, entro así. Y desde ahí hasta el púlpito, por aquí veo la iglesia. Veo si hay choque en una parte, veo si hay división aquí, veo si hay mal. Ya sabemos mucho ya. Tenemos mucha psicología. Eso no sirve, hermanos. No creo en esos profetas. Creo en los hombres de Dios que se encierran en la intimidad. Se sumergen en la oración y pasan horas, días, meses, años, sumergidos en la presencia del Señor. Se vuelven amigos de Dios y se sensibilizan a su voz. Y se cumple en ellos lo que dice la Escritura: hará algo el Señor sin consultar con sus siervos los profetas. Hay profetas de Dios en el pueblo, hay que buscarlos, pero aún queda. ¿Me dejáis que sigamos un poquito más? ¿Me dais 15 minuticos? ¿Me dais 20 minuticos? ¿Me dais 30 minuticos? ¿40 minuticos? Pues estáis empeñados conmigo 40 minutos, a partir de ahí me criticáis, ¿vale? Gloria al Señor. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones y Dios habla en profecía. Pero decía Calderón de la Barca, los sueños son. Hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son el producto de las conversaciones. Cuando termine el culto, yo voy a tener una conversación con el pastor. Esa conversación tiene una información, esa información se va a almacenar en mi subconsciente. Cuando yo llegue a Castellón esta noche, como estoy cansado, en pocos minutos caeré en un sueño profundo. Y al caer en un sueño profundo, la información de esa conversación almacenada en mi subconsciente se libera y sube al consciente, y en mí se puede producir un sueño. Es un sueño, pero no es un sueño de Dios, es el producto de una conversación. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Vosotros sabéis que nuestros cultos son especiales, ¿verdad? Son místicos, nuestras formas de cantar, de predicar. Somos electrizantes, creamos sensaciones en el aire, ponemos a la gente los vellos de punta y somos emocionistas y cerramos los ojos y comenzamos a ver a Alicia del País de las Maravillas. Son visiones, pero no son visiones de Dios, son el producto de los ambientes. Dios habla en profecía, pero hay profecías que son el sentimiento de compasión del hombre. Les explico y voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Yo conozco a su pastor, lo aprecio, lo quiero, y él está pasando un problema muy grave. Es un ejemplo y yo me siento a su lado. La Biblia dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y yo me siento a su lado y me compadezco. Sé que está pasando lo mal y está sufriendo, y yo quiero animarlo y quiero levantar su autoestima, sanar su corazón, y me siento a su lado y mi compasión se vuelca sobre él. En unas palabras de ánimo le digo: así te dice el Señor, yo estoy contigo, no te preocupes, yo voy a hacer esto. Es una profecía, pero no es una profecía de Dios, es el sentimiento de compasión, hermanos, que lo he volcado sobre él, porque Dios, acompañadme y decid amén, por favor. Dios habla en sueños, pero hay sueños que son los productos de las conversaciones. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Dios habla en profecías, pero hay profecías que son el producto del sentimiento de compasión. Pero Iglesia del Cabañal, Dios tiene una forma de hablar que nunca se equivoca, que no te lleva al error, que no hay quien la contradiga, que no hay quien la rebata, que no hay quien la ponga en entredicho, que no hay quien la desacredite. ¿Y cuál es? Es su bendita y santa palabra. Esta es la boca de Dios en la tierra, esta es la mente de Cristo, lámpara a tus pies, lumbrera tu camino. Es el martillo de Dios que quebranta la dura piedra, es la espada del Espíritu que mata el deseo de pecar del hombre y engendra la santidad en su corazón. Es la única ventana en la tierra por la cual el hombre puede ver la eternidad. Yo digo: viva su palabra, camina en su palabra, obedece a su palabra, sométete a su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar la palabra, dijo un sabio. Créela y será santo, vívela. Dice: créela, será santo, vívela y será santo. Dice: pero créela y será sabio, vívela y será santo, pero practícala y será salvo. Yo digo que la palabra está por encima de los reyes, de los sistemas, de las culturas, por encima de
y Belsasar hizo un gran banquete y comenzaron a honrar a los dioses de oro, de plata. Había pecado dentro del palacio, y cuando había pecado, Dios envía una mano para frenar el pecado. La mano somos los ministerios. Oh, la mano cuando entra dentro del palacio y ve el pecado. ¿Qué hago? Una danza, no, eso motiva pero no trata con el pecado. Una obra de teatro, no, eso motiva pero no trata con el pecado. Dice la Biblia, la mano se fue sobre lo encalado de la pared. Hay una versión caldea que dice en la parte más alta, porque la palabra tiene que estar por encima de todo. En la parte más alta es el timón del barco, la columna vertebral del cuerpo. Y cuando la palabra se puso en alto, el pecado se doblegó. Por eso el pecado reinó mientras estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jodán, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Pero cuando vino el verbo, la palabra, y la levantaron en alto en la cruz, el pecado se doblegó, el imperio de la muerte fue destruido. Iglesia, levantemos la palabra por encima de todo. ¡Viva su palabra! ¿Sigo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo ya? Llevo 40 minutos, Llevo 40 minutos, que son 5 aquí adentro, ¿vale? Déjame 5 más. El cual, siendo el resplandor de su gloria, vamos a llegar al mayor y el menor, ¿vale? Al mayor y menor. Ahí dice el apaugasma de Dios. ¿Qué quiere decir apaugasma? Apaugasma quiere decir la luz visible que el ojo humano puede mirar directamente y sin ser dañado. A Dios no lo ha visto nadie más. Él habita en la luz inaccesible. En cierta ocasión le dijo un ateo a un pastor: solamente voy a creer en Dios con una condición, si puedo verlo con mis ojos. Era un día de Valencia, un día de sol. Y le dijo el pastor al ateo: sal a la calle conmigo. Le dijo: mira el sol fijamente sin parpadear durante 1 minuto. Dijo: no puedo, porque si lo miro sin parpadear, la fuerza del sol va a quemar mi retina y me va a dejar ciego. Y le dijo el pastor: si no puedes mirar al criado, ¿cómo pretendes mirar al dueño? A Dios no lo ha visto nadie jamás. Moisés está metido en la nube, recibiendo los diseños, los preceptos, los estatutos, todo lo que tiene que administrar en el pueblo. Y cuando termina la administración del pueblo, Moisés le dice a Dios: hemos terminado ya todo lo que tengo que administrar al pueblo. Y dice: sí, hemos terminado. Entonces Moisés se quita el corazón de siervo y saca el corazón de hijo, y se monta en las alas de la fe y hace una oración tan poderosa que se eleva tan alto que parece como que se ponga cara a cara con Dios y le dice una petición que es una locura. Dice: muéstrame tu gloria. ¿Pero qué está diciendo Moisés? Si con un cachopalo has hecho, ¿qué has hecho con un cachopalo? Has derribado el imperio más poderoso del mundo. Si has hecho maravillas, ¿cómo me estás pidiendo que te muestre tu gloria? ¿Sabes lo que le estaba diciendo Moisés a Dios literalmente? Quiero conocer la altura, la anchura, la profundidad, la totalidad de todo lo que tú eres, tu esencia, tu naturaleza, tus atributos. Y Dios le dice: pero ¿qué estás diciendo, Moisés? Yo tengo atributos que son incomunicables, otros sí que son comunicables, pero no todos los podía resistir, porque si yo pasara mi gracia delante de ti te haría bien, si pasara mi bondad te consolaría, si pasara mi humildad te levantaría, si pasara mi amor te derretiría, pero si yo pasara mi santidad delante de tus ojos, Moisés, te avergonzarías. Si pasara mi ira te quemaría, si pasara mi justicia te quebraría. Pero dice: pero te voy a decir un secreto, si quieres verme sin recibir daño, te voy a decir dónde me puedes mirar y no vas a recibir daño. Dice: métete en la hendidura de la peña. Era Cristo, hermanos. Por eso dice el libro de Filipenses: haya pues este sentir que hubo también antes en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, dice la teología, forma de siervo, forma, gloria al Señor. Por eso dice la Biblia en Juan 10:30, el Padre, yo y el Padre uno somos. Por esto dice, hermanos, en Juan 1:1, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Por eso le dice Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo
mismo en esencia, en naturaleza y en atributos, con la diferencia que he puesto un velo de carne para que el hombre pueda mirarme y no ser dañado. Porque Jesús es la luz visible de Dios, que el ojo humano puede mirar sin recibir daño. Gloria al Señor. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice el libro de Colosenses, me seguís unos minutos, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. La palabra anulando es exaleipo, quiere decir borrando la tinta. En la antigüedad, cuando alguien moría en la cruz por algún delito, se cogía un acta y se escribía con tinta los delitos por los cuales moría, y así la familia le injuriaba y el que pasaba le injuriaba. Pues bien, hermanos, este no solamente ha cubierto el pecado, sino que ha borrado la tinta que te acusaba, y ya nadie puede volver a acusarte. Está escrito en la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay una historia, una tradición cristiana que dice que cuando Martín Lutero clavó las 96 tesis en la catedral de Wittenberg y los príncipes alemanes se le ligaron de Roma y sometieron la conciencia a la palabra y empezó el canto del cisne y la reforma, Lutero fue cogido preso y lo metieron en la cárcel. Y cuenta la historia que una noche se le presentó a Lutero el diablo con una lista muy larga con todos los pecados que Lutero había dicho, y le dijo: Lutero, tú eres diferente porque has reformado las doctrinas, porque ahora la salvación has traído por fe y no por obras. Tal día hiciste esto, y él decía: es verdad. Tal día pensaste esto, es así. Tal día miraste así, sí. Tal día cogiste aquello, sí. Y después de estar toda la noche el diablo lanzándole todos los pecados de Lutero, cuando terminó de decírselo todo en la cara, él se iba a marchar, pero Lutero le dijo al diablo: alto ahí, antes de irte, quiero que le des la vuelta a esa lista, que quiero ver lo que pone ahí. Y dice la tradición que estaba escrito en letras de sangre: todo esto ha sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios en la cruz. Gloria a Jesús. Hay un texto que me encanta en 1 de Pedro que dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el texto dice que fuisteis rescatados, ¿sabes cuál es la idea? En la antigüedad había un mercado de esclavos, perdóname, te cojo a ti. Él era mi esclavo y lo llevaba a venderlo y lo ponía a la venta, y me decía el hermano: te lo compro, 20 euros, toma. Ya no era mío, era de él, pero él seguía siendo esclavo. En el trayecto me decía el hermano: te lo compro, 40. Ya no era mío ni de él, era de él, pero él seguía siendo esclavo. Gloria al Señor. Así éramos nosotros, íbamos de pecado en pecado y éramos esclavos del pecado. Pero cuando dice que fuimos rescatados, la idea es la siguiente: dice, Cristo fue al mercado de los esclavos y miró el cabañal y vio el precio que costaba y pagó el precio exacto. Y cuando lo pagó, dice, lo quitó de la venta, y cuando lo quitó de la venta, lo sacó fuera del mercado, y que nadie te puede volver a comprar, porque sobre ti se ha pagado el precio más alto de la historia, la sangre vicaria del Hijo de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, lo he resumido lo más sumo que he podido. Llevo 50, dejadme aquí. Se sentó a la diestra de la majestad, las alturas. ¡Hecho! ¿De quién está hablando? De Jesucristo, del Verbo, del primogénito, no del unigénito. El unigénito es eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús, como unigénito, no habita en el tiempo. El tiempo habita dentro de él. Porque él dice que él le da habitación a la eternidad. Mirad cómo es Jesús, que cuando quiere encerrar la eternidad, abre su chaqueta y le dice: métete dentro del bolsillo de la chaqueta, y la eternidad se encierra dentro de esa chaqueta. Él es el Dios trascendente y el Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Toda la creación vive dentro de él, porque todo está en su mente, pero a su vez él se metió dentro de la creación. Estamos hablando como verbo, como engendrado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice Hebreos. Hecho superior a los ángeles. ¿Estás de acuerdo? Jesús es superior a los ángeles.
¿Y por qué dice que en el capítulo 2, versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Qué es Jesús? ¿Mayor o menor? Que ponemos por doctrina. ¿Cuál es el texto base? ¿Dónde nos fundamentamos? ¿Queréis saberlo, verdad? ¿Queréis saberlo, sí o no? Pues me voy a lo del otro día. ¿Lo digo? Jesús es las dos cosas. En su condición humana, Jesús es inferior a los ángeles. Dice la Biblia, y Jesús cansado del camino. ¿Usted ha visto un ángel cansarse alguna vez? No. Se sentó en el pozo, dice, y tuvo sed. ¿Usted ha visto alguna vez un ángel tener sed? No. Dice, y después de 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre. ¿Usted ha visto un ángel tener hambre alguna vez? No. Y dice la Biblia, y frente a la tumba de Lázaro Jesús lloró. ¿Usted ha visto un ángel llorar? No. Dice la Biblia, Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en estatura. ¿Usted ha visto un ángel tener que crecer en gracia, conocimiento y estatura? No. Jesús caminaba sujeto a la ley de la gravedad. Él estaba sujeto a la ley del tiempo, del espacio. Los ángeles no, viven en un estado infinito, no están sujetos a las leyes terrenales, ni humanas, ni materiales. Jesús estuvo sujeto. Luego entonces, en su condición humana, Jesús era inferior a los ángeles, pero hubo algo como primogénito, te estoy hablando, no como Dios. Como Dios, Él era el creador y todo lo demás es creado. Como primogénito hubo algo que el Padre de Dios sube en el fondo un poquito ahora, que lo elevó por encima de los ángeles, aunque en su condición era inferior. Le dijo a cuál de sus ángeles, Él le dijo jamás, tú eres mi hijo. El título de hijo lo elevó en posición por encima de los ángeles, y te lo voy a aplicar a ti en esta tarde. Todos los que estamos aquí somos inferiores a los ángeles. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Nos envejecemos, enfermamos, tenemos una naturaleza caída, inclinada al mal. El apóstol Pablo, siendo quien era, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a pecar? Esa es nuestra condición. Pero haz lo que quieras ahora. Hay un versículo en la Biblia que dice, a los suyos vino, a morir vino, y los suyos no le recibieron. Atento, caballero. Pero los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? Los que creyeron en su nombre, ¿cuántos han creído en su nombre? Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Le dice Juan a sus discípulos, decidle a aquel que señala en el Jordán que se sienten un poquito al fondo, por favor. El que tenía que venir, aún esperaremos a otro. Y le dice, nos ha dicho Juan, si eres tú aquel que había de venir, tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús hizo milagros, señales, prodigios, y les dijo, decidle a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el reino. Bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí. Y cuando se marcha le dice a la multitud que saliste a ver al desierto a un profeta. Y yo os digo, atención al texto, más que un profeta, porque de los de nacido de mujer no ha habido, no hay ni habrá nadie más grande que Juan. Te has pasado con Juan, Señor. Me estás diciendo que Juan es más grande que Abraham, aquel que levantó la daga contra su hijo para matarlo por obediencia a ti. Sí, Juan es más grande que Abraham. Me están diciendo que Juan es más grande que Isaac, que se abrió el pecho para dejarse hundir la daga en obediencia a su padre. Sí, me están diciendo que Juan es más grande que Jacob, aquel que luchó contigo en los vados de Peniel y te venció. Sí, me están diciendo que Juan es más grande que Isaías, que habló del futuro glorioso de Sion, del renuevo de Isaí, de Belén Efrata, del siervo sufriente. Sí, me están diciendo que Juan es más grande que Jeremías, el que golpeó el norte, golpeó el sur, y el lodo le llegaba al cuello y profetizaba en el pozo para que nunca dijeran que no había profeta. Sí, me están diciendo que Juan es más grande que Ezequiel, el hombre de las visiones, del futuro, de todo lo que vino. Sí, y más grande que Daniel, que prefirió el foso de los leones antes que dejar de orar. Sí, y que Oseas, y que Joel, y que todos los profetas. Pero el texto no se acaba ahí. Dice, pero el más, ¿cómo se llama ese niño? ¿Cómo? Adonai. Pero el Adonai es más grande que Juan el Bautista. ¿Y cómo nos comemos esto? Te lo digo ya, sí o no. Porque ellos son hijos de Abraham, han sido engendrados de carne, de sangre y de voluntad de varón. Pero en el cabañal
Somos hijos de Dios. No te ha engendrado ni la carne, ni la sangre, ni la voluntad de varón. Te ha engendrado el Espíritu Santo y la palabra. ¿Sabes por qué eres tan grande? Porque cuando lleguen las cenas en las bodas, las mesas estén preparadas con mantelerías de hilo de oro, coberterías de plata, cristalerías de Bohemia, los tronos de cedro, con la túnica de lino, con la piedrecita blanca con tu nombre, los ángeles vestidos de gala para servir en las mesas. Le dirán que pase Abraham y se siente, que pase Isaac y se siente, que pasen los patriarcas, que pasen los profetas, y todos se van a sentar en la mesa. Pero ¿saben cómo se sientan en la cena? Como los invitados a las cenas. Pero cuando en el salón nupcial retumbe el nombre de Cabanyal, esta no viene como invitada, esta viene como la esposa, como la novia, reverenciada por los ángeles, aclamada por los santos del Antiguo Testamento. Por eso Juan el Bautista, siendo el más grande, dijo: yo no puedo compararme con el Cabanyal, porque yo soy el amigo del novio, pero ella es la novia. Ella me gana, ella me supera. Pregúntame, Ismael. Va fuerte, ¿eh? Ismael. Ahora, ¿qué eres? Pregúntame, Ismael, ¿qué eres? Soy un siervo de Dios. Chapa. Soy pastor de la iglesia grande. Chapa. Soy ministro del evangelio. Chapa. Se ríe Satanás de las chapas. Lo que realmente me ha hecho caminar siempre, lo que me ha puesto de pie en mis heridas, en mis batallas, en mis luchas, en mis caídas, en mis fracasos, no ha sido el título, ni las iglesias, ni las invitaciones. Ha sido levantar mi cabeza y saber que tengo un Padre en el cielo, que me ama y que me cuida. Aleluya. Y te voy a hacer una pregunta para terminar el mensaje. A mis hermanas, ¿cuántas son hijas de Dios? Que levanten la mano. ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Y mis hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay? Hermana, mira a tu hermana, y hermano, mira a tu hermano. Ese también es hijo, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que sois hermanicos. Y los hermanos no se hacen la guerra. Los hermanos no se critican. Los hermanos no se ponen la zancadilla ni compiten. Los hermanos se aman, se respetan, se ayudan. Somos hijos de Dios. Cierra tus ojos y inclina tu rostro, por favor. 57 minutos. He sido fiel mucho. Dale gracias al Señor. Bendito eres, Espíritu Santo. Se te ha hecho bien esta palabra. Este es el momento de darle gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Gracias. Dale gracias al Señor. Oh Espíritu Santo, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Ella siempre cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Te ruego que esta palabra caiga en buena tierra, que fructifique al ciento por uno. Mira este pueblo, Señor, que está aquí perdido, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Toda bendición de lo alto. Padre, mira a tu siervo que está aquí al frente, Señor. Úsalo, Señor, para bendecir a tu pueblo. Te ruego por los jóvenes, Señor, por los ancianos, por los matrimonios. Te ruego, Espíritu Santo, que administres ahora.
Lleva camanso que llevas. Si pudiéramos apagar alguna luz, por favor, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, dar un poquito, que no viene, dar un poquito que no viene. Gracias, Espíritu Santo. Este es el momento que levantes tu voz al cielo, por favor. Te adoramos, Espíritu Santo, Señor. Y que adores al Señor 2 minutos sobre. Toca, Espíritu Santo. Más. Más. Más, Espíritu Santo. Más. Más, Espíritu Santo. Más. Te vas a acabar, más. Seco andata talla para las. Dirigisu andata más. Más. Llevasaya Kaman Suku Agataya Kimasaya. Está el Espíritu Santo ministrando en esta hora. Permiso del pastor. Quisiera que mis hermanas se dieran un abrazo en esta noche, por favor. Amén. Y mis hermanos también. Si tienes que ir a abrazar a alguien de la iglesia, porque tienes que ir, alguna hermana tiene que ir al otro lado, o alguna hermana del otro lado aquí, o un hermano a otro hermano allí, besíaselo, por favor. Amén. Besíaselo. Ese Dios, un abrazo tiene el poder de sanar un corazón, Amén. de una vida, de que el Espíritu Santo te ministra. Que el Espíritu Santo te ministra. Shabbos. Una basaya, camasura, basuras. Y a la basura, basura, basura. Y basura, basura, basura. Llena de la basura. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Puede tomar asiento la iglesia, esta canción no puede tomar asiento la iglesia. Puede tomar asiento, vamos a ver. Y la basura, la sala y la basura. De verdad que da pena cortar este culto, hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Para mí ha sido una bendición muy grande poder estar hoy con ustedes. Amén. Hace por lo menos 10, 11 o 12 años que fue la última vez que les visité. Por favor, no tarden tanto en llamarme. No tarden 10 años más, que me hago viejo. ¿Vale? Cuando el pastor quiera, cuando ustedes quieran, yo estoy disponible para hacer bien a la iglesia siempre. Amén. Gracias por su atención, por su recibimiento, por recibir la palabra. He venido con mi mejor compañía, es mi compañera, es mi mejor compañía. Siempre voy con ella a todos los lugares. Amén. Para mí es la más guapa que hay en Valencia, Castellón y en todos los sitios. Y con mi niña. Ella canta para el Señor, ¿vale? Pero hoy no puede cantar porque no está muy bien, ¿vale? Pero les prometo que la próxima vez que venga, ella va a cantar para el Señor. Yo soy un monstruo cantando, canto muy bien. Yo canto muy bien, pero muy bien. Lo que tengo un problema. Yo canto muy bien, pero la gente no oye mal. ¿Vale? Entonces lo dejaremos que cante ella otro día y yo les predicaré la palabra, ¿vale? Un abrazo, un beso de su hermano Ismael y Carmen de Barcelona. Que Dios los bendiga.